Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su anfitrión y guía en el fascinante mundo del entretenimiento, y hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo, un romance que fue, bueno, prohibido y que sigue generando conversación, suspiros y debates acalorados. Hoy vamos a hablar del amor prohibido de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Ya saben que yo soy fan de las buenas historias, y esta, señores y señoras, es una joya. Un romance rodeado de secretos, rumores, pasión desbordada y muchísima tensión. Así que si les gustan los chismes jugosos, las vidas de las celebridades, los triángulos amorosos y un poco de drama con sabor a baklava, están en el lugar correcto. Y si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les prometo que siempre encontrarán algo interesante, algo que los mantendrá enganchados y hablando por días. Bueno, como les decía, hoy nos metemos de lleno en la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Para los que no los conozcan, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes que han iluminado la pantalla turca. Son, sin duda, los royals del Showbiz otomano. A Atay Ulusoy, el príncipe encantador A Atay con su mirada profunda que te atraviesa el alma, su sonrisa cautivadora que desarma a cualquiera y ese porte elegante que te hace dudar si es un príncipe de cuento de hadas o un actor de Hollywood, ha protagonizado series que han conquistado corazones en todo el mundo. Medcezir, la serie que los unió, un drama juvenil que se convirtió en un fenómeno cultural. El secreto de Feria, una historia de amor y secretos que lo catapultó a la fama internacional, mostrando su versatilidad como actor. Y Cerde, emoticono besos, un thriller policial que demostró su capacidad de interpretar personajes complejos y oscuros. De Protector, emoticono besos, la primera serie turca de Netflix, donde demostró su talento al mundo y lo consolidó como una estrella global. Yeşilçam, una inmersión en la edad de oro del cine turco, donde demostró su versatilidad actoral y lo convirtió en un ícono de estilo. Centilmen, su trabajo más reciente, donde lo vemos explorar nuevas facetas de su arte y que lo ha hecho volver a estar en el ojo público. Atay es el hombre que hace suspirar, el actor que conquista con su talento, y el hombre que en su momento, robó el corazón de millones de fans, y al parecer, el de más de una mujer. Serine Sarıkaya, la reina del drama Y ahora a Serine. Con su elegancia innata, su talento descomunal que la coloca en la cima de su generación, su belleza hipnótica que deslumbra a todos, y su capacidad de transformarse en cualquier personaje que se le presente, es una fuerza de la naturaleza. Su presencia en pantalla es magnética y su talento indiscutible. Medcezir, sí, también estuvieron juntos en esta serie que marcó un antes y un después en sus carreras. Una serie que revolucionó el panorama televisivo turco por su atrevimiento y su propuesta visual, donde demostró ser una actriz que no le teme a nada. Muaf, emoticono besos compartiendo pantalla con Atay, se consolidó como una estrella internacional. Alice Musicali, demostrando su talento vocal y actoral en el escenario, se convirtió en una artista completa. Kimler Hekti, su trabajo más reciente, que ha generado gran expectación. Serine es la mujer que inspira, la actriz que desafía, y la estrella que brilla con luz propia. El comienzo, chispas en el set de Medcezir, La historia de amor entre Atay y Serine comenzó, bueno, al menos ante los ojos del público, comenzó en el set de Medcezir. La química entre ellos era innegable, una chispa que se sentía a través de la pantalla y que hacía suspirar a millones de fans en todo el mundo. Era como ver un cuento de hadas moderno, la pareja perfecta, guapos, talentosos, y con una complicidad que parecía traspasar la ficción. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que encuentra su camino gracias a la ayuda de una abogada.
Sereni, por su parte, encarnó a Mira Beilice, una chica rica y rebelde que se enamora perdidamente de Yaman. La trama, llena de drama, romance y secretos, cautivó a la audiencia, pero lo que realmente encendió la mecha fue la conexión entre los protagonistas. Sus miradas, sus gestos, sus conversaciones, todo apuntaba a una relación que iba más allá de la ficción. La serie fue un éxito rotundo y la fama de Aatai y Sereni se disparó. Los fans enloquecieron con la pareja, creando cuentas dedicadas a ellos en redes sociales, escribiendo fanfics y soñando con que su amor traspasara la pantalla. Y por un tiempo parecía que sus sueños se harían realidad. Asterisco asterisco el secreto a voces, el triángulo amoroso asterisco asterisco. Pero aquí viene lo bueno, lo que hizo que este amor fuera tan asterisco prohibido asterisco. Y es que en ese momento Aatai estaba relacionado sentimentalmente con otra actriz, Dwi Sarn. Aunque su relación no era abiertamente publicitada, era un secreto a voces en el ambiente. Se les había visto juntos en varias ocasiones, y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles, habían publicado fotos de ellos juntos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más mínimos, comenzó a notar la creciente cercanía entre Aatai y Sereni. Las miradas cómplices en el set, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Los rumores se intensificaron y las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Aatai y Sereni juntos, tanto en el set como fuera de él. Se les vio cenando, paseando, asistiendo a eventos e incluso, lo más revelador, vacacionando juntos. Y aunque ellos nunca confirmaron oficialmente la relación, la evidencia era bastante clara. El triángulo amoroso se hizo inevitable. La prensa, los fans, los medios, todos estaban expectantes. ¿Qué iba a pasar? ¿Con quién se quedaría Aatai? ¿Sereni rompería su corazón o se mantendría al margen? La expectación era máxima y la tensión palpable. Asterisco asterisco la tormenta mediática y las supuestas conversaciones privadas asterisco asterisco. La situación se volvió más y más complicada a medida que pasaban los días, y las noticias sobre el triángulo amoroso inundaban los medios. Se filtraron supuestas conversaciones privadas entre Aatai y Sereni, que se viralizaron en las redes sociales. Conversaciones que por supuesto alimentaron aún más el morbo y la especulación. ¿Qué decían esas conversaciones? Bueno, eso es algo que aún se debate, pero el impacto fue enorme. Algunos medios afirmaban que las conversaciones revelaban declaraciones de amor, mientras que otros aseguraban que eran solo mensajes amistosos. La veracidad de las conversaciones nunca fue confirmada, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente en el set de Medcezir se volvió tenso. Dwi Sarn, la novia oficial de Aatai, también era parte del elenco. Imagínense la situación, qué drama. Compartir el set con tu novio y la mujer que presumiblemente era su amante, una bomba de tiempo. Las miradas, los silencios incómodos, las indirectas, todo contribuía a un ambiente laboral muy complicado. La situación sin duda afectó el rodaje y la tensión entre los involucrados era evidente para todo el mundo. Asterisco asterisco el desenlace, la confirmación del romance y la ruptura asterisco asterisco. Finalmente la relación de Aatai y Dwi llegó a su fin. ¿Fue por Sereni? Oficialmente nunca se confirmó y ninguno de los involucrados habló públicamente sobre el tema. Pero todo apuntaba a eso. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, aseguraba que la relación había terminado por la creciente atracción entre Aatai y Sereni. Aatai y Sereni continuaron su relación, ahora sin tener que esconderse. La prensa, por fin, pudo celebrar la confirmación del romance más esperado. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, capturando cada momento de su relación. Las fotos juntos en citas románticas en viajes eran la comidilla de todos los medios. El amor entre ellos finalmente se hacía público. ¿Pero por qué llamamos a este amor prohibido? Bueno, además de la situación con Dwi, había otra razón. La industria del entretenimiento turca, como ya mencioné, es muy conservadora, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Y aunque Aatai y Sereni eran dos estrellas indiscutibles, su relación fue vista por algunos como inapropiada. Algunos criticaron la supuesta diferencia de edad, mientras que otros simplemente no veían con buenos ojos la traición a Dwi. La opinión pública, como siempre, estaba dividida.
A pesar de todo, Aatai y Serine intentaron mantener su relación en privado. No querían que la atención mediática afectara su trabajo ni su vida personal. Pero como ya sabemos, eso es casi imposible cuando eres una celebridad, y más cuando eres el centro de atención de un país entero. *** El amor, los altibajos y el fin de la historia ***. La relación entre Aatai y Serine fue intensa, apasionada, y como todo romance, con sus altos y bajos. Hubo momentos felices, momentos de complicidad, declaraciones de amor en público y muchos viajes juntos. Se les veía felices, disfrutando de su amor, y demostrando que eran una pareja que se complementaba a la perfección. Sus fans soñaban con que su amor fuera eterno, pero también hubo peleas, discusiones y rumores de infidelidad. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y la falta de privacidad comenzaron a pasar factura. Después de algunos años, y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. Las razones nunca fueron completamente claras. Algunos dicen que la distancia, las exigencias de sus carreras y la presión mediática fueron los factores determinantes. Otros especulan con terceras personas, aunque nada fue confirmado. Los rumores de infidelidad, como es habitual en estos casos, también se extendieron por los medios. El final de la relación fue doloroso para ambos. Y aunque se separaron, el cariño y el respeto mutuo perduraron. Hoy en día mantienen una relación cordial, y se han encontrado en algunos eventos, demostrando que la madurez y la amistad pueden sobrevivir a un romance fallido. Han demostrado ser dos profesionales, y que a pesar del dolor, la vida continúa. *** Lecciones y legado, ¿qué queda de este romance prohibido? ***. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que el amor, a veces, es complicado. Segundo, que la fama y la atención mediática pueden ser destructivas para una relación. Y tercero, que el amor prohibido, siempre es más apasionante aunque, lamentablemente, no siempre perdura. Y hablando de pasión, la historia de Aatai y Serine dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su romance fue un terremoto que generó un sinfín de titulares, comentarios y debates. Y aunque su relación terminó, su legado como pareja icónica perdura hasta hoy. Siguen siendo recordados con cariño, y muchos fans todavía sueñan con una posible reconciliación. La historia de amor de Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya es un recordatorio de que incluso en el mundo glamuroso y aparentemente perfecto de las celebridades, el amor, la pasión y el drama pueden ser tan reales y complejos como en la vida de cualquier persona. *** El eco del amor, ¿qué piensan ustedes? ***. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos viajado por la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya, un romance rodeado de secretos, drama y mucha pasión. Hemos descubierto detalles que quizás no conocían, y hemos repasado los momentos clave de esta relación que marcó un antes y un después en la vida de estas dos grandes estrellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creían en el amor de Aatai y Serine? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Creen que la fama fue un factor determinante en su separación? ¿O tal vez hay otros secretos aún por descubrir? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. ¿Qué recuerdan de la serie Medcezir? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las historias y del mundo del entretenimiento. No se pierdan mis próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y llenos de sorpresas. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.